740042. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentras como La Voz del Pitic. Música, información, entretenimiento. Todo en una sola estación. La Voz del Pitic 88.1. Somos los primeros en el cuadrante. La Voz del Pitic presenta Voz Empresarial Radio con Aurora Retes por La Voz del Pitic. Información sobre economía, formación empresarial, tecnología y negocios con un toque personal y humano. Por La Voz del Pitic. Por La Voz del Pitic. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Aurora Retes. Bienvenido a su programa Voz Empresarial. Pues fríito, si queríamos fríito, ya lo tenemos. Y de verdad, creo que mañana también. Pero bueno, el asunto es cuidarnos, protegernos lo más posible. Nosotros, los hermosillenses, pues no estamos acostumbrados a estos fríos tremendos, pero en todo el estado, y ayer estaba una alerta en Estados Unidos a 100 millones de norteamericanos también por una tormenta invernal tremenda, o sea que, y eso es que el cambio climático no existe, o sea, pero pues bueno, el asunto es que ahorita estamos con mucho frío y, insisto, hay que cuidarnos porque los padecimientos pulmonares, los bronquios, son los más delicados, la garganta, más el combinado con el Omicron. Ayer murieron 570 personas en el país, o sea, se habla de que todo está más controlado y que no hay letalidad. Otras 570 personas que murieron, pues imagínense, diariamente están muriendo más de 500 personas. Y lo repito porque se habla como muy ligeramente, ¿no? De que no pasa nada, que son menos letales. Pues hoy es 570 familias ahorita enlutadas. Es demasiado, en un día. En un día. En fin. Pues el gobierno, dicen, y la IP, ya ven que la reforma eléctrica a fuerzas las quieren meter antes el gobierno y Morena quieren meterla a fuerzas antes de las elecciones. La oposición dice no, va después de las elecciones, de las 6 gobernaturas que se van a pelear este 2022. Pero Morena dice no, nosotros ya listamos todo. Pues en el Parlamento abierto que se ha instrumentado, cerca de, pues, el gobierno y la iniciativa privada han acaparado la reforma eléctrica. Académicos y científicos están relegados de la discusión. De las 56 intervenciones durante los foros, 20 han sido funcionarios y 22 han sido empresarios. Mauricio Prieto del PRD, dice, integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, dice, estos foros deberían ser más técnicos, pero se han convertido en foros políticos. Manuel Rodríguez de Morena, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, dice que la iniciativa será producto de un amplio ejercicio de debate. Ya saben los enfoques, ¿no? Cada quien. Tras la realización de 11 de los 19 foros, llevan 11 foros abiertos programados para debatir la viabilidad de la reforma. Pues supuestamente, según la información, la ha acaparado el gobierno y los empresarios. Así que avalan que INE ajuste la consulta de su presupuesto a su presupuesto. Pues sí, pues le quitaron casi 4,000 millones y le pedía 1,300. Pues obviamente que la consulta de revocación de mandato pues va a ser una consulta, pues, a como Dios les dé lugar, ¿no? Al INE. Por más que decían que tenían sueldos extravagantes y que tenían que, pues no alcanza. La idea era que fuera una elección como la normal de 162,000 casillas, pues solamente van a poner creo que desde 40 a 50,000. Porque pues simple y sencillamente los dineros no alcanzan. Y ya también la Suprema Corte de Justicia exenta al INE de que no va a haber cargos contra ellos porque no se va a hacer el número de casillas, porque supuestamente es una elección constitucional, entonces deberían estar todas las casillas que lo hacen normalmente en una elección presidencial. Pero bueno, pues se va a hacer lo que se puede. Entonces, haz de cuenta,
hacemos lo que podemos y el resultado, quién sabe cómo vaya a salir, porque simple y sencillamente, imagínense ustedes, si quieren ir a votar el 10 de abril, pues van a tener que ir buscando por todo Hermosillo, no van a estar totalmente todas las casillas, entonces vas a tener que estar muy abusado en buscar en todo Hermosillo dónde está una y poderte manifestar, ya sea negativa o positivamente, ¿no? Tendrán el Parlamento abierto, pero fíjense nomás, Morena sí alista el dictamen sobre reforma eléctrica, a pesar de que dicen que no, la oposición, ellos van porque van. Van también, dice que PAN y Morena reducen el 46% de homicidios en Ciudad Juárez. Cada quien está diciendo lo que debe de decir cuando llegan al gobierno, ¿no? Luego se vuelven datos históricos que nos dicen, como nunca en la historia. Y aquí no importa el color, todo el mundo, esa frasecita, esa narrativa, la repetimos mucho. Anuncia el presidente López Obrador una empresa de la nación para explotar al litio. Según estudios, el país cuenta con una de las mayores reservas del recurso a nivel mundial. Sobre concesión a firma china, advierte que ese mineral es de los mexicanos, dice el presidente. Hasta ahora, 10 compañías externas tienen permisos y proyectos en este ramo. Prevé el Ejecutivo crecimiento anual del 5%. No es viable, le dicen todos, pero el presidente pues tiene sus números y como dice él, soy muy positivo. El asunto es que si las condiciones no están para ello, pues ojalá que el propio presidente, para que cumpla ese 5 que nos prometió para este 2022, pues cambie el timón y el rumbo para ser un país más productivo, mucho más competitivo, que va a ser el tema del conversatorio a fondo ahorita con el empresario Arturo Fernández. Pero vamos a mensajes y regresamos con ustedes en un momento con el conversatorio. Voz Empresarial Radio. Voz Empresarial Radio. Vínculo de información útil para la toma de decisiones. Comunícate por mensaje de voz al WhatsApp 6624-740042. Ya estamos en el conversatorio a fondo con temas de economía y competitividad y le agradecemos mucho a nuestro experto, el empresario Arturo Fernández, que nos hable sobre un tema que es central y que no lo oímos, por un Sonora competitivo. Infraestructura estratégica en Sonora, parques industriales, competitividad, el gran reto de los próximos años. Gracias, Arturo, creo que es un tema, yo no lo escucho, la palabra competitividad, espero que los, ¿cómo se llaman los libros de la SEP? No la vayan a quitar, porque ya ves que ahora van a quitar productividad y ese tipo de temas, pero no lo escucho y es un tema donde tú te has especializado y que creo que es central para nuestra sobrevivencia y supuestamente el bienestar y el relanzamiento que queremos. Así es. Pues muchas gracias por la invitación, Aurora, y un saludo para tu auditorio. Primero que nada, qué frío está haciendo. Ay, no, qué frío, qué frío. Qué frío. Pero bueno, qué bueno, ¿no? O sea, porque luego vienen los calores. Ya tocaba, ¿no? Ya tocaba. Pero sí, mira, definitivamente este es un tema que lo hemos ido escuchando, yo creo que ha ido permeando, pero yo creo que no hay que quitar el dedo del renglón, hay que estarlo mencionando, generando conciencia de que, como hemos dicho en otras ocasiones, nos encontramos en una competencia frontal con otras ciudades, otros estados y otros países. Y si no nos damos cuenta de que estamos en esta competencia, pues empezamos ya perdiendo, ¿no? Es como si estuviéramos en una competencia, en una carrera de 100 metros planos y uno de los competidores no sabe que está en una carrera, pues antes de dar el banderazo de salida ya vas perdiendo, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer, darnos cuenta de que estamos en esta competencia, que estamos compitiendo frontalmente contra ciudades como Monterrey, como Tijuana, como Ciudad Juárez, Mexicali, Culiacán, con otras entidades, con otros estados también que forman parte de la frontera. Querétaro se ha convertido en un competidor formidable, la alianza que han hecho en el Bajío. Y mira, a pesar, esto lo digo así con ciertas reservas, porque también son nuestros aliados. O sea, en ciertos planos somos competencia, pero también somos aliados.
Se está buscando en este momento, por ejemplo, hacer un bloque fronterizo, un bloque de los estados de la frontera, para salir juntos de manera coordinada a hacer una promoción de estas entidades. Oiga, pare, ¿en serio esos? Pero sería con todos los secretarios de Desarrollo Económico, ¿cómo funcionaría eso? Mira, esto se está haciendo entre entidades de fomento económico de la iniciativa privada. Ah, correcto. Sí, están participando entidades como el DATAC, que se encuentra en Tijuana, el Mexicali EDC. Bueno, en Baja California tienen 4 entidades, las 4 ciudades más importantes, que son Tijuana, Tecate, Mexicali y Ensenada. Cada uno de ellos tiene una entidad privada de fomento económico y entre ellas arman un equipo y se están integrando como una red con las de el resto de la frontera, ¿no? Con las de Ciudad Juárez, con las de Coahuila, con las de Tamaulipas, de Nuevo León. Y ahí pues nosotros tenemos que integrarnos a esa alianza pues para poder salir a hacer esta promoción coordinada y empezar a atraer de manera masiva, de manera más acelerada inversión a nuestro estado. Porque si no, pues pudiéramos empezar a perder cada vez más. Pero es un bloque privado, ¿verdad? Para ponerlo, es un bloque privado. No va el gobierno, pues. Sí, hasta ahorita no. Fíjate que estas alianzas funcionan muy bien. Hay una página que se llama, si lo quieres después buscar, sí, se llama Invest in MX, se llama. Y es un sitio que desarrollaron los estados que forman parte de la Alianza Federalista. Ajá. Nuevo León, Jalisco, que ya se desbarató, Chihuahua. ¿no? Que ya se volvieron a hacer Conagua otra vez, digo. Pero bueno, pero espero que en lo económico no. Por alguna razón nosotros no entramos ahí. Ajá. Pero este sitio está muy bien hecho, muy bien articulado. Desgraciadamente Sonora no está en esa página. Pero tú puedes entrar y consultar toda la información de su infraestructura estratégica, de cuántas universidades tiene, cuántos graduados de cada carrera, qué disponibilidad, etcétera, ¿no? Algo así necesitamos hacer nosotros. Como que nos hemos estado hemos permanecido en un estado letárgico. Yo creo que es momento de despertar y de empezar a tomar acciones osadas, tomar decisiones osadas para empezar a empujar los límites de la competitividad. Pero ese letargo, perdón, pero ya sé que de alguna forma dices tú, bueno, hay que mirar para adelante, pero es interesante, a veces el origen es destino, entender por qué tenemos ese letargo los sonorenses cuando tenemos un portafolio muy diversificado de una manera en nuestras regiones. Tiene cada quien sus propias vocaciones, pero siempre el sur lo hemos visto muy rezagado. En la frontera, pues, activada, pues, está pegado a Estados Unidos, esa locomotora, ¿quién te para, no? O sea, pero te vas internando al estado y se van aplacando las cosas, aunque en Obregón, en el sur, yo soy del Mayo, somos agricultores, todo lo que tú quieras, pero tú sabes que la aportación de estos 2 sectores productivos, pues, no es mucho al PIB del estado. Pero, ¿qué crees tú en el diagnóstico para pasar a qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles han sido nuestras trabas aquí en Sonora, según tu percepción? Sí, mire, en parte yo creo que ha faltado una estrategia de integración de parte de, bueno, tanto del Estado como de la iniciativa privada. Mira, te voy a poner un ejemplo. Nuevo León. En Nuevo León se articularon clústeres en múltiples industrias, pero como parte de una política de Estado. Dijeron, a ver, necesitamos en Nuevo León tener clústeres de múltiples industrias y se dieron a la tarea de irlos promoviendo, irlos integrando. En el estado de Sonora, pues tenemos el clúster minero, que es un ejemplo a seguir a nivel nacional. Es un clúster bastante grande, bastante importante. Y en los demás clústeres, pues van haciendo un clúster de energía que tiene 3 años, más o menos, 2-3 años, y está pues ahorita en etapa de formación, de consolidación. Tenemos un clúster de tecnologías de información, también en una etapa de formación y de crecimiento. Pero te voy a decir una cosa, Arturo. El software, ¿desde cuándo? Desde Eduardo Burr, ¿se acuerda? Era para que estuviera consolidado ese clúster. Exacto, pero mira, en Chihuahua hay un clúster automotriz. ¿Dónde está nuestro clúster automotriz? Hay un clúster de aeroespacial, hay un clúster de electrónico, hay un clúster de biotecnologías. Hay múltiples clústeres de los que forman parte muchísimas empresas en Nuevo León. Entonces, en nuestro estado ha faltado esa articulación. No tenemos entidades como las que comentábamos ahorita, en las EDCs que son conocidas, o las entidades
orientadas al desarrollo económico e industrial de la entidad, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos ha faltado. ¿Pero por qué? Nos ha faltado, yo creo que hemos intentado desarrollar modelos, a lo mejor y partiendo de una investigación o de una visión, pero yo creo que tenemos que hacer un poco más de benchmarking. Hay una entidad en Washington que viene haciendo esto desde 1924 más o menos. Fíjate, desde 1924 que empezaron a integrar a expertos en desarrollo económico de todo el país. Después en 1971, 1972 por ahí, se crea otra organización de desarrolladores de ciudades preocupados por la fuga de capitales de su ciudad. Se empezaron a experimentar una salida de empresas, una salida de capitales y dicen, oye, pues, ¿qué podemos hacer para frenar esta tendencia? Entonces empezaron a reunir, empezaron a hacer sus foros y crearon otra organización. Luego en el 2001, más o menos, se fusionan estas dos organizaciones y crean el IEDC, ¿no? Que es el International Economic Development, el Consejo Internacional de Desarrollo Económico. Y a este forman parte 5,000 organizaciones de desarrollo económico. Ellos certifican a personas y organizaciones. Entonces, yo creo que hay que buscar esos modelos exitosos y traerlos a nuestra entidad, ¿no? Y aquí replicar ese modelo para empezar a empujar los límites de la competitividad. Bueno, yo también veo una situación, bueno, muy interesante. Y también a veces el desarrollo de una visión de largo plazo, de tener esa autonomía que gobiernos van, gobiernos vienen. Antes pues había un solo partido, ahora hay una alternancia permanente en la democracia mexicana. Entonces dices tú, bueno, siempre se ha dicho que acuérdate que tuvimos un desayuno contigo, pues con las mujeres periodistas, y ellas te preguntaban precisamente esa parte. ¿Qué le ha pasado al empresariado sonorense, que es un empresariado echado para adelante, organizado, fuerte, ha hecho lo mejor que ha podido, pero no ha podido trascender esa parte, pues, ¿no? De mantener una visión de largo plazo que les permita a los actores protagonistas, los que están invirtiendo sus patrimonios, decir, sí le vamos, pues, porque cada vez que llega una administración se zigzaguea y se tumba el rumbo. Pues digo, de Copresón, Prosonora, o ahora se va a llamar esa cosa Consejo Sostenible, o ¿cómo se llama? Codeso. Entonces, está bien los nombres, qué bueno que le cambien los nombres. El asunto es que tengas la liga en el futuro siguiendo y persiguiendo el mismo objetivo, hacer de Sonora un estado competitivo. Sí, o sea, una de las principales amenazas del desarrollo económico es la falta de continuidad. O sea, una estrategia de largo plazo. Bueno, el desarrollo económico pues tiene que ser parte de una estrategia de largo plazo, no es un esfuerzo cortoplacista. Entonces necesitamos una continuidad en estas entidades, aunque sean públicas o sean privadas, de donde sea, pero tiene que haber una continuidad. Pues no podemos llegar cada administración con la espada desenvainada, recortando gente, cambiando perfiles. Se pierden contactos, se pierde conocimiento, se pierden certificaciones, se pierde confianza. Y se desprofesionaliza de por sí. Yo creo que toda la iniciativa privada siempre buscando actualizarse toda la vida. Sí. El servicio público con mayor razón. Son los dineros del pueblo. Se deben de cuidar con pincitas, que el talento que tengas sea un talento adecuado. No, es que entró con el PAN, entró con el PRI. Oye, pero es brillante la persona esta. ¿Por qué la vas a sacar, pues? Sí. Es ir buscando esa continuidad, una institucionalización de la estrategia del desarrollo económico, ¿no? Es decir, una migración, tiene que migrar la estrategia de las personas a las instituciones para poder garantizar En la IP se le llama gobierno corporativo. Exacto. Pues sí, ¿no? Ahí sí es el gobierno corporativo, ¿no? Sí. Fíjate, mi abuelo, digo así como un paréntesis sí. muy rápido, ¿no? Él lo que hacía era que cada vez que se le presentaba un reto o cada vez que se le presentaba un problema, lo iba documentando. Entonces iba documentando el problema, el antecedente, luego el problema, luego cómo lo solucionaron y finalmente, y era la parte más importante, cómo le hacemos para que esto nunca nos vuelva a suceder, ¿no? Entonces él tenía una frase que decía, no existe razón para resolver 2 veces el mismo problema, ¿no? El retrabajo.
Sí, entonces dice, si ya nos pasó, lo documentamos y transferimos sin saber que eso se llamaba, ¿no?, transferencia de conocimiento, institucionalización, pues él lo iba haciendo de manera intuitiva. Entonces ya cuando entraba alguien más, otro gerente, otro director, pues él ya tenía todo ese acervo de conocimiento, le decía... La ruta, el manual. Exacto, le decía, a ver, ninguno de estos problemas se te tiene que presentar, ¿no? O sea, no existe justificación, no existe razón para que volvamos a resolver los mismos abuelo, problemas, ¿no? Don José Ramón Fernández. Don José Ramón Fernández. Digo, hay que darle el valor a tu abuelo. O sea, sí, es el pilar y hay que darle todo el valor y el reconocimiento, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo se mide la competitividad en el estado de Sonora, Arturo? ¿Cómo la medimos? Ese es un tema muy, muy interesante. Los indicadores de competitividad que tenemos, el del IMCO, del Foro Económico Mundial, y hay otras mediciones, lo que miden son aquellos factores que nos hacen más competitivos, es decir, las causas. Pero hay otra forma de medirlo, ¿no? Si la competitividad reconocemos que es como la capacidad para atraer y retener talento e inversión, pues lo que podemos medir es eso. La atracción de talento. ¿Estamos atrayendo o se está yendo a otras partes, ¿no? Sí. Porque la competitividad no se concibe en el vacío. O sea, si nosotros tuviéramos las mismas características como ciudad que teníamos, o nuestra industria, las mismas características que tenía en 1970 y luego las mismas características en 1980, a lo mejor estos indicadores permanecerían constantes. Pero si el resto del universo continúa evolucionando, pues entonces nos empiezan a ganar ese talento y esa inversión. Entonces, aquí en Sonora, creo que en el 42 fue cuando se construye la Universidad de Sonora, se implementa una estrategia de construcción de escuelas en todos los municipios, y entonces empezamos a experimentar un crecimiento. Entre 1940 y 1950 crecimos al 4.4% por año. Por año. La población fue creciendo. Pero después ya no seguimos con esa estrategia, como que dijimos, pues ya la hicimos. Y entonces entre 1950 y 1960 baja el ritmo al 3 y feria por ciento. Y cada década vamos bajando el ritmo. Ahorita el crecimiento poblacional es como del 1% anual. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues se construye la Universidad de Sonora, pero luego en los 50 se construye la Universidad Autónoma de Baja California, y se construyen universidades en Chihuahua, y se construyen universidades en Sinaloa, y entonces ya no somos esa opción, ¿no? Ese hub, ese epicentro, pues, de la educación, ¿no? De la atracción de talento. Entonces tenemos que seguir haciendo cosas diferentes, tenemos que seguirnos adaptando para poder competir, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos medir. Y si tú ves la gráfica, pues entonces se va así. En 1950 llegamos al pico, y después entre los 50, 60, 70, 80 vamos bajando. Entonces tenemos que hacer algo. En caída libre. En caída libre. En caída libre. Sí, fíjate. Vamos a ir a mensajes, Arturo, Sí. y regresamos con este tema tan interesante, pero aquí nos quedamos en las dos plataformas, la de Voz Empresarial y la de Voz del PITIC, con este interesantísimo tema. Bueno, luego... Voz Empresarial, expertos en la vinculación y la promoción económica de Sonora. Voz Empresarial Radio continúa después de estas recomendaciones. Los líderes de opinión en Voz 88.1, la columna en radio que da voz a temas de política, cultura, gobierno, sector empresarial y más. La Voz del PITIC. La opinión en la voz de Rolando Duarte, director del Instituto Desarrollo Humano. Un líder es una persona que tiene capacidades conscientes de que tiene la facultad de crear las condiciones para que a través de un grupo de trabajo alcancen un bien común, un propósito en conjunto. Porque en realidad el líder es el ser humano que ejerce una serie de acciones en función de lo que está haciendo. Pero si nos concentramos nosotros, es la capacidad que uno desarrolla a través del tiempo que le va a permitir incidir, influir. Esto significa convencer en acción y en bienestar, en sentido laboral, a un grupo de personas para alcanzar un objetivo común, o un objetivo que el líder establece, pero que convence. Si esto sucede con los mismos patrones, pero es sentido contrario, pues es un capataz, es un jefe, es un cabecilla, como en la época de las guerrillas, que están más interesados en obtener sus propios resultados que el bien común de la gente. Eso es el líder, y esto se puede formar o se puede desarrollar simplemente a través de la observación que podemos tener con los resultados de nuestra gente. Por
Por eso es considerable y es importante sugerirles a las personas que quieran tener una experiencia de formación, que primeramente observen a sus colaboradores, que vean el resultado que están teniendo y que identifiquen si esos resultados él tiene que ver. Que de un 80-20, haciéndole caso a Pareto, es muy probable que la influencia la esté ejerciendo él, siendo positiva o siendo negativa. Ese es el liderazgo. Soy Rolando Duarte, consultor en el área de desarrollo humano y consultor en el área de liderazgo, y estoy convencido que las personas somos los que hacemos la diferencia. Si tienes alguna duda, alguna consultoría, están en mis redes sociales, Rolando Duarte Rosas, o en el celular WhatsApp 6622-562813. Lo más destacado en información en la voz de los líderes de opinión de Sonora, aquí en La Voz del Pitic. Regresamos a Voz Empresarial con Arturo Fernández en el conversatorio a fondo con temas de competitividad, y le comentábamos ahorita en las plataformas de Voz Empresarial y de La Voz del Pitic de Facebook Live que los hijos se están yendo a ver otras posibilidades de Sonora, y creo que no hemos sabido, Arturo, retener este talento ni atraer nuevo que le permita a Sonora tener una competitividad, una ventaja por encima de los demás estados que nos están rebasando. Ayer en la tercera encuesta de percepción ciudadana del COVID, Arturo Díaz Monge decía esa parte. Culiacán nos lleva años luz y Chihuahua, oyes. Sí. Inclusive en el tema de la salud, Hermosillo estuvo bastante malito, comparativamente con otras ciudades similares a las nuestras, Arturo. Entonces, lo dice, en el 2017 el Banco Interamericano de Desarrollo vino y nos dijo, si no cambia de modelo Hermosillo económico y el Estado, sí, ahí se le echan. Ya han pasado 5 años, Arturo. Sí. Sí, fíjate, un indicador muy importante es el de complejidad económica, ¿no? El índice de complejidad económica tiene que ver con la diversificación, es decir, cuántas industrias diferentes, cuántas actividades diferentes se desarrollan en la entidad. Eso y qué tan complejas son estas actividades, ¿no? Sí. Tenemos un enorme sector primario aquí en Sonora que forma parte de la economía. Pero a pesar de que es tan grande, solamente representa como el 6%. 6.6% del Producto Interno Bruto. Así es. Ya el sector secundario, ya lo que es transformación, que representa el 47% de la economía, pues no es tan grande. Es decir, aquí vemos una enorme oportunidad en la transformación, no solamente de los productos agropecuarios, sino también de los productos mineros, ¿no? Una vinculación que se tiene que dar, una vinculación mayor entre el sector industrial y el sector minero y el sector agropecuario. Yo creo que ahí es donde se pueden empezar a desarrollar grandes proyectos de transformación. Yo creo que ya basta de estar mandando las materias primas a otros estados, a otros países, a otras entidades, para que allá se haga la transformación. Eso yo creo que son oportunidades que tenemos que empezar a capitalizar aquí en nuestro estado. Pero se hablaba de triple hélice, hay unas 5, ahora son 5 hélices, como decía Arturo Díaz Monge ayer, pero la academia, digo yo, a fin de cuentas el empresario también está tan atorado, saturado con tantas regulaciones, con tantas broncas, con que ahorita pues no es el mejor momento de los empresarios en esta administración. Entonces están abrumados, Arturo. Como tú ya para decir, tienes que ser visionario, y pues no puedo ni pagar el SAT, no puedo pagar la nómina, no puedo pagar esto, o sea, en fin. La academia, ¿dónde está la academia como ese soporte que apoye, que sea una viga interesante para apoyar a ustedes los empresarios? Sí, fíjate que, bueno, ayer platicando precisamente con los del Departamento de Vinculación aquí en el ITH, me comentaban que tienen una enorme demanda y que no tienen suficientes capacidad para lo que existe, por ejemplo, en tecnologías de información, ¿no? Ingenierías que tienen que ver con tecnologías de información y en general las ingenierías, o sea, tienen ahorita una enorme demanda. Yo creo que a lo mejor nos falta una estrategia de difusión precisamente para informar a los egresados de preparatoria que ahí es donde están las oportunidades en este momento, ¿no? Y que eso es lo que necesitamos. Una de las ventajas, algo que nos hace sumamente competitivos, es precisamente la disponibilidad de mano de obra calificada. Pero necesitamos seguir formando y necesitamos seguir
generando los egresados que requiere la industria, ¿no? Y ahí es donde están esas oportunidades. Otra cosa, yo creo que es un reto para la academia también. Los colegios, los SATs, el Colegio Sonora, todos esos colegios muy importantes del Estado, muy reconocidos, que se pongan las pilas, porque a fin de cuentas se están muriendo de inanición porque el presupuesto cada vez es más poco, Arturo. Entonces pues diversifíquense, hagan su propio portafolio autónomo y empiecen a vender servicios de alguna forma que puedan tener más ingresos, porque luego te dicen, con eso es que no podemos, porque el recurso va cada vez peor. Bueno, pues si el talento lo tienes tú. Si el talento lo tienes tú, ponle precio en el mercado y que estamos seguros que el mercado te lo va a aceptar, porque todos queremos crecer. A ver, ¿qué modelo estratégico deberíamos seguir para estar en competencia económica en el noroeste del país? Mira, yo creo que parte de lo que tenemos que hacer es prestarle una mayor atención a nuestra infraestructura estratégica. Estamos en este momento, Aurora, en una coyuntura en la que podemos aprovechar. Yo sé que no suena muy bien aprovechar el mal de otros, ¿no? Sí. Pero hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China en este momento. A ver, eso nos posiciona de manera virtuosa para ambos países. A ver, ¿por qué para China? Porque los chinos nos pueden utilizar como plataforma de lanzamiento para integrar sus productos a través del TEMEC, ¿no? A través de nuestras fronteras. La condición es que tienen que hacer la manufactura en nuestro país. Ya se han instalado 2,200 empresas chinas en nuestro país. ¿Cuántas de esas capturamos nosotros? ¿Cuántas de esas jalamos nosotros aquí al estado de Sonora? ¿Tenemos eso en el radar? ¿Estamos yendo tras estas empresas? ¿Las estamos identificando? ¿Les estamos ofreciendo las virtudes del estado de Sonora? ¿O estamos esperando a que lleguen por arte de magia o de manera Monterrey espontánea? Estaba viendo con la información que nos pasaste. Platícanos el caso de Monterrey, de Nuevo León. ¿Cómo está trayendo? En el 2022, ¿cuántos van a entrar ahora? Sí, o sea, ahora ellos están atrayendo más empresas chinas que americanas o alemanas o de cualquier otro país, ¿no? Pero ellos pues sí las han estado identificando, las han estado jalando. Ahora, para recibir a todas estas empresas también tenemos que estar preparados. Nuestros parques industriales tienen que estar en condiciones óptimas. Tenemos que tenerlos identificados y mapeados. Si entramos a las plataformas de Chihuahua, de Baja California, de Tamaulipas, de Nuevo León, ahí están georreferenciados, mapeados, a flor de piel, completamente a la vista. Aquí yo creo que se tiene que hacer un trabajo de investigación para poder identificar nuestros parques industriales. El parque industrial de aquí de Hermosillo, que se le cedió del estado al municipio durante la administración de Gastón Guerra González, de Gastón Guerra. Nos acordamos del reloj nada más. Nos acordamos de Gastón. Cuando él fue presidente. Y desde entonces, pues dicen algunos de los residentes del parque industrial, pues que ha caído en el abandono. Entonces las condiciones en las que está, pues son deplorables. Hay calles que están hechas pedazos, que no han tenido mantenimiento. Bueno, no podemos ir a vender a nuestro estado, ir a traer inversión, aprovechar estas oportunidades con esto. La carretera de 4 carriles, ¿cuánto le falta para terminarse? Dicen que creo que le faltan como 12 kilómetros o no sé cuántos kilómetros. No puede ser posible que no hayamos terminado, pues que no hayamos podido terminar. Desde el 2015 está así, un tramo ahí de 20 kilómetros ahí por Imuris, por esa parte de ahí, y nadie le entra, ¿eh? No sé, gobiernos van, gobiernos vienen. Exacto, o sea, tenemos que identificar esto. Querobavi, no puede ser posible que un camión de Hermosillo a Nogales, Arizona, haga 13 horas. 13 horas de traslado es pero por el tiempo retenido ahí, pues. Pero por el tiempo retenido, por los trámites. Entonces, nos creamos distancias sintéticas, ¿no? Porque estamos cerquísimos, estamos muy cerca de la frontera, pero de esa manera nos alejamos en términos de tiempo, ¿no? Ese tipo de retos deberían de ser así la prioridad número uno de nuestro estado. Resolver esos problemas, ¿no? Porque de eso depende el desarrollo, el crecimiento y, por consiguiente, el bienestar de nuestro estado. Te voy a comentar, ayer en la rueda de prensa, en esa tercera encuesta de percepción ciudadana ante el COVID, aquí específicamente en Hermosillo, de cómo vamos a Hermosillo, hablaba precisamente una reportera y le preguntaba, el Arturo Díaz decía que se necesita más articulación, lo que tú estás diciendo, sí, entre los actores, ¿no? Sí. Que de alguna forma pueden protagonizar otro rumbo a este estado. Pero ella decía, bueno, el estado ya está anunciando megaproyectos, como el puerto de Guaymas, como la carretera, que la carretera tú sabes perfectamente que está está ni siquiera en papel, eso en el conversatorio lo vimos, o sea, no está.
pero Guaymas sí y los puertas fronterizas. El asunto es que nos preguntamos todos, yo le iba a preguntar a Xochitl, ¿sabes tú que el recurso ya está presupuestado para este 22? Digo, porque se ha anunciado mucho, pues, pero Sí. ¿estará realmente el presupuesto? ¿Lo hemos visto que está en el presupuesto, Arturo? En el federal me refiero, en el Estado no hay, pero Sí, en el federal. Estado no hay. Pues no hemos visto nada que nos haga pensar que existe ese presupuesto o que esté asignado en algún lugar, ¿no? A mí me Yo me digo encantaría. porque es la única forma que podríamos cambiar este rostro, Claro. darle, como tú dices tú, esa infraestructura competitiva, pues. Sí, exacto. O sea, una inversión en infraestructura en nuestro estado es, pero indispensable Vital. para hacernos más competitivos. Estarnos distrayendo y asignando presupuesto en otros temas que no tienen mayor relevancia o no vayan a tener este mismo impacto. Yo creo que este debería ser el tema número uno de los principales temas, ¿no? Digo, por supuesto seguridad, por supuesto educación, por supuesto salud, pero infraestructura inmediatamente después. Infraestructura es Es la indispensable. locomotora del desarrollo, es lo que mueve mucha actividad Exacto. productiva, Arturo. Y como decíamos, no existe mejor programa social que el empleo. Bueno, Claro. pues queremos generar empleo, pues tenemos que empujar la competitividad, tenemos que ser más competitivos porque no hay crecimiento económico sin inversión. Y para poder atraer inversión necesitamos esa infraestructura, ¿no? Entonces, pues eso es lo que... Bueno, hay que hacer. la parte esta, entonces, para concluir, nuestro modelo debe estar un modelo con infraestructura estratégica, talento, retenerlo, atraerlo. Articular los clústeres que nos Articular faltan. los clústeres. El clúster ¿cómo se llama? De aeroespacial, el clúster automotriz, el clúster electrónico. El metal mecánico, inclusive. Sí. En Monterrey incluso tienen uno de medios de comunicación, de medios creativos, tienen uno de turismo, tienen un clúster de turismo, nosotros muy Bueno, bien aquí pudiéramos supuestamente tener uno. hay la señora, Marta Arteaga. No me acuerdo cómo se llama, Marta, no sé qué, que me perdone, después le digo el nombre ahorita. Ella es la presidenta del clúster de turismo aquí en Hermosillo. Okay. O de Sonora, que se me hace interesante. No, la voy a buscar, fíjate, porque se me hizo muy interesante, porque le tomaron protesta ahí en Canal Centro el año pasado. Vamos a ver qué han hecho, que se me hace interesante, digo, y con un enfoque eminentemente promotor y de negocios. Ellos decían, no es teórico, esto es realmente la idea es que el turismo de Sonora tenga una potencialidad fuerte. Pero bueno, ¿cuáles serían las ventajas económicas de Sonora por su ubicación geográfica y que de alguna forma ya lo has comentado y que no la estamos aprovechando en esa relocalización de las empresas chinas o inclusive norteamericanas que se quieren venir porque les sigue costando caro instalarse en Estados Unidos y nosotros seríamos una muy buena opción? Sí, fíjate que lo que ellos buscan en nuestra entidad son cercanía con Estados Unidos, Sí. que es el mercado más grande que hay. O sea, estamos enseguida, yo creo que no nos hemos dado cuenta, pero estamos enseguida del mercado más grande del mundo, ¿no? Bien, buscan cercanía con Estados Unidos, vías terrestres, cercanía a las vías marítimas, pues tenemos todas esas ventajas. Claro. Mano de obra calificada y una fuente constante de profesionistas de las universidades que están en el estado. Eso es lo que buscan, pero lo buscan en cualquier estado. Entonces nosotros tenemos que saber que esto es lo que se está buscando y saber que lo tenemos y que lo podemos ofrecer. Pero también tenemos que poner al tiro nuestras instalaciones, nuestra infraestructura estratégica. Fíjate, y también ya nos tenemos que ir a mensajes, pero también la parte de generar esa confianza, que es algo intangible, pero es sustantivo, es el litio, ahorita como se maneja, ¿no? El litio, de cuenta que ahora se quiere nacionalizar y no sé qué y no sé cuánto, pero la confianza es algo muy intangible, pero si no se ve, pero se siente. Pero vamos a ir a mensajes en la recta final ahorita del conversatorio a fondo con Arturo Fernández. Entonces, a ver. Voz Empresarial, expertos en la vinculación y la promoción económica de Sonora. Voz Empresarial Radio continúa después de estas recomendaciones. Hola, soy Aurora Retes. Escúchame todos los días de 9 a 10 de la mañana en Voz Empresarial. Lo fascinante del mundo de los negocios. La voz del PITIC. En tu misma sintonía. Voz Empresarial Radio. Voz Empresarial Radio. Vínculo de información útil para la toma de decisiones. Comunícate por mensaje de voz al WhatsApp 6624-740042.
Regresamos en Voz Empresarial en el conversatorio a fondo con Arturo Fernández, que es nuestro experto en tema de competitividad. ¿Cómo deben participar los organismos económicos y el sector empresarial para ser más competitivos? Que creo que es una fuerza importante y estratégica. Sí, exactamente. Como comentaba también, bueno, haciendo referencia también a nuestro amigo Arturo Díaz, que hablaba de la coordinación entre los diferentes de la triple hélice o fue la cuádruple hélice, ahora y ya se ahora está son hablando cinco, manito, sí, ya dije, yo estaba apuntando 5 ahora. 5 ahora. Sí, pues es esta coordinación entre el sector académico, el sector empresarial, la sociedad civil y el gobierno, ¿no? Que esto es una coordinación indispensable. Y pues acá el gobierno, la coordinación con el gobierno también es muy importante porque ellos son los que tienen, aparte de una cantidad importante de recursos, ellos administran una parte importante de la infraestructura estratégica, pero también cuentan con una visión de ojo de pájaro de las necesidades que tiene la industria. Tienen una cantidad de información muy importante que bueno, pues aquí lo ideal es que se compartiera esa información, porque si se queda ahí, pues a nadie le sirve. A nadie le sirve, ¿no? A nadie le sirve. Se empantana. Exacto. Bueno, no se empantana, man, porque alguien lo va a usar. Alguien la va a usar. No pienses mal, no pienses mal. Pero sí, o sea, es muy importante que esa información se haga lo más pública posible, que tengamos todos acceso a esa información y que vayamos priorizando aparte al empresario local. Como que tradicionalmente tendemos a priorizar y a prestarle más atención a los empresarios foráneos, y no nos hemos dado cuenta que la estrategia a seguir es el fortalecimiento, integración del empresario local y después del nacional y después del internacional, ¿no? No ignorando al internacional, pero tampoco porque al detona revés. el empleo, pues, ¿no? Y Exacto. transfiere conocimiento. Pero te voy a hacer una pregunta. Ahí en la rueda de prensa nos comentabas que hay la intencionalidad precisamente de hacer este esquema, ¿cómo se llama? Este grupo empresarial. Sí. ¿Cómo va ese asunto, Arturo? Que yo sé que tú estás liderando este ejercicio, que se me hace muy interesante, porque imagínate que nos subamos en un bloque promotor toda la frontera y que Sonora esté ahí. Claro. Sí, exacto. Lo que estamos haciendo es viendo, primero que nada, explorando, ver qué es lo que están haciendo otros estados y otras ciudades que traen o donde hemos visto un mayor desarrollo económico. A ver cuáles son los modelos que han seguido. Por ejemplo, en Tijuana lo vienen haciendo desde hace 32 años. Tienen Chihuahua. Una entidad. Chihuahua también tiene algunos años, creo que 18 años tiene la de Ciudad Juárez. La entidad que está en Mexicali tiene 45 años. Qué impresionante. Sí. No más que la de Mexicali, pues es de una naturaleza un poquito distinta porque es una paramunicipal. Okay. Recibe un 20% del financiamiento del municipio y el otro 80% lo aportan empresarios. Entonces es un modelo muy parecido, pero un poquito distinto, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Ahí ahora la tendencia que estamos viendo es a entidades o a crear entidades con una cobertura estatal para fomentar y para aprovechar las ventajas y las distintas vocaciones que tiene todo el estado, ¿no? Aquí en el estado de Sonora, pues tendríamos que considerar minería, turismo, ganadería, agricultura. En una ciudad como Tijuana, pues el enfoque o la prioridad la acuacultura. Sí, la acuacultura, acuacultura, es muy interesante. Sí, y en Tijuana, ciudades como Tijuana, pues es fuertemente industrial, es un enfoque hacia la manufactura. Que es más fácil, fíjate, porque pues a fin de cuentas todos estaban alineados, pero acá, teniendo tanta diversificación de actividades, las problemáticas son a veces diferentes, pues. Y una dispersión tan grande de la población, pues, o sea, porque allá, por ejemplo, en Baja California, pues hay una concentración poblacional muy cerca de la frontera, ¿no? Así es. En Nuevo León, pues ni se diga, ¿no? En la ciudad de Monterrey, pues hay una gran concentración. Pero aquí en Sonora, pues estamos repartidos por todo el estado. Estamos desde Nogales, Caborca, Hermosillo, San Luis Río Colorado, Guaymas, Obregón, Navojoa, Guatabampo, o sea, estamos repartidos por todo el estado, ¿no? Entonces, es cómo le haces para articular y para crear una red de fomento, desarrollo económico con esa cobertura de esa ¿Y cómo le haces privada? para hacer una alineación colaborativa horizontal donde no haya artistas, pues, no haya quienes, como decía Alfonso Reina, que lo repito mucho porque se me hizo muy interesante, que haya humildad, hombre, no soberbia. Así es. Porque no va a funcionar esto, pues. Tu mensaje, Arturo, en el tema de la competitividad, si no lo hacemos, ¿qué nos pasa? Y si lo hacemos,
en 10 años más, pues nuestros hijos no se van a querer, o sea, pero tenemos que construirlo ahorita, Sí. a pesar de que tenemos, precisamente porque tenemos un entorno retador como el actual. Sí, hay que recordar que las entidades son como los planetas. Entre más grandes son, entre más complejas son, mayor es su fuerza de atracción. Entonces, hemos visto que algunos de los pueblos de la sierra no se han desarrollado precisamente porque Hermosillo ha sido ese planeta que ha estado atrayendo talento e inversión de estas entidades. Vemos pueblos como Arizpe, que lleva 100 años con 2.500 habitantes, ¿no? Y sigue teniendo 2.500 habitantes. Entonces, corremos el riesgo de que estos otros estados, estas otras entidades, sean ese planeta y que empiecen a tener esta fuerza de atracción, ¿no? Sí, pero ya está pasando, Arturo. O sea, Sí. está pasando y lo estamos dejando pasar nosotros. Yo creo que el área de oportunidad ahorita, de la incertidumbre, la volatilidad, de todo lo que tú quieras, como dices tú, bueno, pues China y Estados Unidos nunca se van a arreglar. Bueno, se arreglan no sé en qué nivel, pero hay que, como dices tú, no Sí. es mal pensado, simplemente hay que aprovechar esa coyuntura. Pero te voy a hacer una pregunta. Siempre hemos tenido la idea de que los chinos son muy abusados, muy abusadores con los trabajadores. ¿Es cierto eso o realmente han cambiado su forma de organización de talento aquí al llegar a las leyes mexicanas aplicadas? Fíjate, todo tiene que ver con lo que comentábamos ahorita, la complejidad económica. Entre más compleja es la actividad, mayores son los sueldos que se pagan. Entonces, la maquila se hizo de una mala fama, pero porque empezamos con actividades muy simples y muy sencillas. Por ejemplo, en costura se pagan sueldos más bajos que en la industria aeroespacial, en la automotriz, en la biomédica, etcétera, ¿no? Entonces, pero finalmente yo creo que tenemos que darnos cuenta de que estamos en una competencia frontal y feroz en la que las ciudades, los estados y los países compiten por talento e inversión. Si no nos damos cuenta, pues ya perdimos. Ya perdimos antes de iniciar, ¿no? Así Arturo, es. pues mira, yo creo que es muy importante tu tema. Te insisto, no lo escucho en la narrativa. Sí. La palabra competitividad, como que a veces no tenemos ni claro ni qué es, ni para qué sirve y el impacto que podría tener. Nosotros ya hemos recorrido más el camino, pero insisto, vienen jóvenes, los centennials, es un grupo de entre los 18 y los 24 años que traen otra mentalidad diferente a la millennial, ¿eh? O sea, más arraigados a una realidad, como que entendieron los hippies del 2000 fueron los millennials, ¿no? Pero este grupo sí quiere tener un desarrollo profesional, un desarrollo de carrera de vida aquí en Sonora. Y están Así es. pidiendo y están a gritos diciendo, ayúdenos, porque a fin de cuentas los protagonistas ahorita de la historia, pues son los adultos ahorita y no ellos todavía. Claro. Tu mensaje final, Arturo. Bueno, pues yo creo que ese sería el principal mensaje, ¿no? Que tenemos que reconocer que estamos en esta competencia, en una carrera de 100 metros planos, y pues hay que identificar cómo es que vamos a competir. Tenemos que ir mejorando nuestras condiciones competitivas, nuestra competitividad, porque si no, pues corremos el riesgo de que estos otros planetas estas otras entidades, con su fuerza de atracción, pues nos terminen desgarrando, ¿no? Pues muchísimas gracias y ojalá que seamos reiterativos y como dicen, como estribillo, como estribillo para que la gente nos escuche. Se nos acabó el tiempo, Atrévete a ser grande, es una elección de vida. Nos vemos mañana, viernes, último día de la semana. Voz Empresarial Radio presenta diariamente información importante sobre el entorno del mundo empresarial. De la voz de Aurora Retes Ducet, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Aquí en el 88.1. La Voz del Pitic.